Buenas tardes. Gracias nuevamente al comité organizador por la invitación a este congreso. El tema que fui invitado a conversar esta tarde es acerca del embolismo. Entonces sostiene aquí. Embolismo pulmonar masivo y falla ventricular derecha. Sin embargo, el expositor que viene a continuación vi que tenía asignado falla ventricular derecha, por lo cual yo no me voy a enfocar mucho en esa parte, sino me voy a enfocar más que todo en una revisión acerca del estatus del embolismo pulmonar masivo, en dónde estamos ahora. A pesar de que no han habido muchos avances, lo que voy a hacer es una pequeña revisión de cómo es la definición, cómo lo podemos diagnosticar y qué podemos hacer para ello. Me disculpen que las diapositivas estén en inglés, pero recientemente acabo de dar esta conferencia en mi hospital y por motivos de tiempo me fue imposible cambiar todo al idioma español, pero espero que la puedan entender y cualquier pregunta no duden en hacerla. La idea es saber que el embolismo pulmonar masivo es un ente importante. Dentro de todas las categorías de embolismo pulmonar tenemos que varios o principalmente dos registros o dos estudios fueron hechos ya hace varios años, donde mencionan que dentro de todos los episodios de embolismos pulmonares, el embolismo pulmonar masivo, por ejemplo, en el estudio ICOPER, que fue un registro multicéntrico de 52 centros publicado hace bastante tiempo, el 4.5% de estos pacientes se presentaron como embolismo pulmonar masivo definido desde el punto de vista angiográfico, porque una de las cosas que es algo dificultoso es definir embolismo pulmonar masivo, ya que tradicionalmente se ha hecho desde el punto angiográfico, pero más recientemente hemos visto que la tendencia es a clasificarlo de manera clínica, porque es lo que realmente vamos a estar al lado del paciente, y no todos y no siempre se hace angiografía, y cada vez menos con el nuevo uso de la tomografía de múltiples cortes, donde ha venido sustituyendo la angiografía. Otro estudio que también publicado hace bastantes años, que es el MAPE, donde incluyeron embolismos pulmonares mayores, que llamaron ellos, definidos con presiones sistólicas, presiones arteriales sistólicas por menos de 90 milímetros de mercurio, donde donde se identificó que parte de estos episodios correspondían a embolismo pulmonar masivo y que tenían una alta mortalidad, incluso llegando al 65%, claro está, si estos episodios se presentaban en manera de paro cardiorrespiratorio. Más recientemente, las últimas guías publicadas por la American Heart Association han definido definitivamente embolismo pulmonar masivo como el embolismo pulmonar que se presenta con presión arterial sistólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio y donde se requiera el apoyo inotrópico y vasopresor para estos pacientes. Es decir, que ya tenemos cierta idea o tenemos definido cómo o qué llamamos embolismo pulmonar masivo. Un territorio un poco más gris es el embolismo pulmonar submasivo, ¿okay?, donde se habla que si bien no hay hipotensión, no hay shock, no se necesitan vasopresores, sí hay signos indirectos o directos de disfunción ventricular derecha, bien sea diagnosticados por ecocardiografía, por tomografía o métodos tan simples como incluso cambios en el electrocardiograma, así como también marcadores bioquímicos que están asociados a la disfunción ventricular derecha, como son la troponina y el péptido natriurético. Si vamos a hablar de cómo es esta mortalidad o cómo es el comportamiento de esta entidad, vemos que hay dos elementos que debemos considerar y que están íntimamente asociados a la mortalidad de estos pacientes. Uno es el tamaño de la obstrucción o el tamaño del coágulo en la arteria pulmonar, y otro es la condición pulmonar, cardiopulmonar previa. Es lógico pensar que embolismos grandes en pacientes que no tienen historia o que no tienen patología cardiovascular previa pueden ser mejor tolerados que muy pequeños embolismos en pacientes que tienen una ya comprometida
función cardiopulmonar, y es por lo cual que están íntimamente relacionados. Y es lógico también pensar que a medida que es más severo la presentación, que puede ir desde shock hasta paro o muerte súbita, por supuesto, mientras más alta, mientras más severo, la mortalidad de esta entidad va a ser mucho más mayor. Revisando un poco la fisiopatología y los cambios que ocurren y por qué se presenta el shock en esta patología, tenemos que la obstrucción mecánica del vaso o de la arteria pulmonar va a tener una serie de consecuencias sobre la función cardíaca, específicamente y mayoritariamente sobre el ventrículo derecho. Vamos a tener una serie de cambios. Aumenta la presión, el ventrículo derecho va a aumentar de tamaño porque no está acostumbrado, o no es un órgano que está diseñado para manejar altas presiones, sino más bien volumen, por lo cual se empieza a distender, empieza a aumentar de tamaño, y al aumentarse de tamaño ocurre tanto el fenómeno que desplaza el septum interventricular hacia la izquierda, y por otro lado, desde el punto de vista de motilidad también se disminuye. Además de esto, porque ocurre una gran distensión, y recuerden que el flujo coronario ocurre mayoritariamente en el periodo diastólico, al ocurrir esta disfunción y dilatación se compromete el flujo coronario, por lo cual hay un ciclo de isquemia, y que se asocia todo esto a un ciclo vicioso que al final va a ser un proceso de isquemia, de disfunción, de sobredilatación y de incluso de shift ventricular hacia la izquierda, con incluso efecto de banding y de disfunción diastólica sobre el ventrículo izquierdo. A la final, si vemos un diagrama, esto es lo que va a ocurrir. Esto es como luce anatómicamente normalmente el ventrículo derecho y el izquierdo, y vemos lo que pasa en el caso del embolismo pulmonar masivo, donde el ventrículo derecho se dilata enormemente y desplaza y hace que el ventrículo izquierdo disminuya de tamaño, disminuya su precarga y por ende disminuya su gasto cardíaco, y es por ello que vamos a ver el shock en estos pacientes. Ahora bien, ¿cómo se pueden presentar o cuál es la presentación de estos pacientes? Bueno, es bastante difícil y no hay nada muy específico y para este tipo de pacientes, porque básicamente es un embolismo pulmonar, todos los signos y síntomas que podemos ver en un embolismo pulmonar, pero agregado a la disfunción ventricular, donde sí podemos, desde el punto de vista clínico y paraclínico, tenemos varias maneras de cómo evaluar esta disfunción ventricular derecha. Y uno tan simple como es el electrocardiograma se ha propuesto desde hace bastante tiempo, y se han propuesto algunos cambios sugestivos y propios que se pueden ver en el embolismo, donde van desde cambios o inversión de la onda T, y un patrón descrito hace ya bastantes años, en el año 35, por McGinn, que se llama el patrón de C1Q3T3, donde vemos que hay una S profunda en derivación 1, inversión o aparición de onda Q e inversión de onda T en la derivación 3. Este patrón se ha asociado con un 90% de especificidad, aun cual no es siempre frecuente verlo y no siempre está íntimamente asociado. Esto es, si lo vemos, esta es la fotografía de la descripción o del paper original donde se publicó, y como bien les expliqué, lo que es S1Q3T3, y esto es un electrocardiograma de un paciente real que tuvimos en nuestra unidad hace algún tiempo con embolismo pulmonar masivo, donde en efecto sí vimos todos esos cambios a la hora de hacer el electrocardiograma. Si hablamos de radiografía de tórax, menos aún y menos específica, aunque la radiografía de tórax, como en el caso del embolismo pulmonar no masivo submasivo, es más de utilidad para descartar otro tipo de procesos que pueden estar explicando la descompensación o la insuficiencia respiratoria o la hipoxemia en estos pacientes, pero no como tal, como un método diagnóstico para el embolismo pulmonar como tal. En cuanto al problema de intercambio gaseoso que pudiéramos encontrar y que siempre ha estado asociado con estos pacientes, bueno, es la hipoxemia. La hipoxemia puede estar causada por varios mecanismos. Uno, por supuesto, van a haber áreas no perfundidas y áreas ventiladas que a la final van a ser desequilibrios de ventilación-perfusión. Puede haber un incremento del shunt de derecha a izquierda. Todos estos mecanismos van a causar como tal
hipoxemia, además de que por una pérdida incluso del surfactante pulmonar durante el episodio del embolismo pulmonar masivo pueden o tiende el pulmón a hacer microatelectasias y atelectasias, por lo cual también es lo que vemos la hipoxemia en estos pacientes. Si pensamos y buscamos a ver otros métodos, cómo asociar o cómo diagnosticar la disfunción ventricular derecha, tenemos que la troponina ha sido estudiado para tal, y si bien no ha sido descrito como un método diagnóstico como tal, ha sido altamente o ha sido asociado desde el punto de vista pronóstico de estos pacientes. Pacientes que, como en este estudio, en estos estudios donde se presentan con valores de troponina elevados, se asocian a una mayor mortalidad y a signos de disfunción ventricular derecha evaluados como con ecocardiograma o otro tipo de métodos de imagen. Hay un metaanálisis publicado hace algunos años donde evalúan todos los trabajos que han todos los trabajos para esa fecha donde se evaluaba el uso de la troponina como indicador pronóstico o indicador de función ventricular derecha, y vemos que en casi todos los trabajos para este tiempo se asoció a una mayor mortalidad y a un peor pronóstico los pacientes que se presentaron con valores elevados de la troponina. Si vemos el uso del péptido natriurético atrial, que no es más que un marcador de disfunción miocárdica, ya que aumenta en el daño al momento de la disfunción cardíaca y como tal en el embolismo pulmonar masivo, porque recuerden que lo que hay es una disfunción cardíaca, a la final no sería sería bueno pensar que esto también va a indicarnos o nos va a sugerir que este problema existe en este momento, y en efecto se ha asociado valores elevados de péptido natriurético atrial también con pronóstico, peor mortalidad y peor evolución de estos pacientes, aun cuando no es tan específica y no debe ser utilizada para tal fin. Hay algunos trabajos como este donde se ve una tendencia, que sí hay una mayor tendencia a la presencia de disfunción ventricular derecha y por ende al peor pronóstico de estos pacientes. Si vamos a ver cómo otros métodos de imágenes que tenemos para poder hacer el diagnóstico de esta patología, tenemos que un método muy útil ha significado la ecocardiografía para estos pacientes, donde vamos a ver los signos de disfunción ventricular, dilatación del ventrículo, shift del septum y todos los signos otros sugestivos. Y hay un signo que ha sido descrito como el signo de McConnell, que fue descrito por una larga revisión de ecocardiogramas en pacientes con embolismo pulmonar masivo dados por angiografía, donde básicamente lo que se describe es que hay una disfunción y hay una hipoquinesia del ventrículo, de la pared libre del ventrículo derecho, respetando el ápex del ventrículo derecho. No está bien conocido por qué o cuál es el mecanismo fisiopatológico o mecánico de por qué esto ocurre, pero en estudios observacionales sí se ha identificado que hasta un 94% la presencia de este signo para hablar de embolismo pulmonar masivo o de embolismo pulmonar con disfunción ventricular derecha. El ecocardiograma transesofágico, otro método frecuentemente utilizado en algunas unidades de cuidados intensivos. El único aporte adicional que quizás puede tener es que en pacientes con shock de etiología no explicada o que se presentan con paro cardíaco de etiología no explicada, pueden incluso en algunos momentos tener la suerte, entre comillas, de al hacer el ecocardiograma transesofágico de lograr visualizar el coágulo en la arteria pulmonar. Si bien esto no es frecuente, pero puede ocurrir y es la utilidad que se le pudiera dar a este tipo de estudios. Sin embargo, no es un estudio de primera línea que está recomendado para tal. Y la mayor frecuentemente utilizada cada vez, la tomografía que ha venido evolucionando y en los últimos equipos de multicorte, donde son mucho más específicos y se pueden ver mucho más detalles tanto de la arquitectura del parénquima pulmonar como de la arquitectura y de la
anatomía vascular cuando damos el contraste, y al ser mucho menos invasivo y mucho más específico ha venido convirtiéndose en el estudio de elección para el diagnóstico de esta patología, aun cuando que también estamos viendo que por tener o tener estudios de tan alta calidad, estamos diagnosticando a veces demasiados embolismos pulmonares que no tienen a veces la significación clínica que pudiéramos estar pensando. Pero sí, es de utilidad y se han estudiado incluso índices y mediciones por tomografía para hablar de disfunción ventricular derecha, y hay varios estudios donde realizando después de la inyección de contraste se miden tanto los diámetros del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, y unos índices que se han presentado y unas mediciones específicas pueden hablar de que se presenta disfunción ventricular derecha en estos pacientes. Y más allá de eso, además de establecer los índices y de poder hacer esas mediciones, se han asociado esas mediciones y esos índices a peor pronóstico y a diferencia de mortalidad en estos pacientes cuando están presentes estos signos para difusión ventricular derecha, están claramente asociados con peor mortalidad y peor pronóstico de estos pacientes. Simplemente otro estudio, pero no en específico para embolismos pulmonares masivos, simplemente para conocer que sigue teniendo o que sí se ha validado este método con una alta especificidad y una alta sensibilidad para el embolismo pulmonar. Ahora bien, dentro de la literatura hay poco material en sí que hable de tomografía y estudios de imágenes como tal para embolismo pulmonar masivo. Hay un estudio realizado en Suiza y publicado hace un par de años donde solo estudian o solo hacen una observación de tomografía con contraste para embolismo pulmonar masivo, y encuentran que sí, en todos estos casos habían cambios subjetivos o habían indicación subjetiva en las tomografías de difusión ventricular derecha, dado por el aumento de los diámetros de las mediciones y por el aumento o la presencia de estos índices de que les hablo, que hablan de insuficiencia o de disfunción ventricular derecha. Como ustedes recordarán, antes el estudio que era de elección que se utilizaba era el estilo de ventilación-perfusión, pero como podrán imaginar, en los casos de embolismo pulmonar masivo es sumamente engorroso transportar a un paciente que está en shock y que se encuentra en severa insuficiencia respiratoria a un estudio de ventilación-perfusión, donde lo único que nos va a dar es si es de alta o mayor probabilidad, que en el caso de embolismo pulmonar masivo es mucho más claro que estamos en la presencia de este tipo de problemas. Ahora bien, ¿qué hacer? Ya podemos tener la idea o sabemos que nuestro paciente tiene un embolismo pulmonar masivo. ¿Qué hacer? Realmente no me voy a enfocar en el tratamiento de soporte de la disfunción ventricular derecha ni el shock cardiogénico derecho, sino más bien en la trombolisis de estos pacientes, que es el tratamiento que a la final va a atacar el problema como tal o el problema real que está causando toda esta patología. ¿Por qué el trombolisis? Bueno, porque se ha asociado que hay una mayor rápida resolución del problema, que puede disminuir la disfunción ventricular derecha y que en teoría puede mejorar todos los cambios hemodinámicos que puede tener el paciente. Algunos o varios trombolíticos han sido estudiados al pasar de los años, empezando por las quinasas strepto y uro a principios de los años 90 y a mediados de los años 90, y más recientemente ha sido utilizado el alteplase y algunos como el tecneplase, que no están aprobados en los Estados Unidos y son más utilizados en Europa. Sin embargo, las recomendaciones, por supuesto, hechas por las sociedades norteamericanas básicamente, quienes recomiendan actualmente es el TPA, que es el que ha hecho o es el que está dentro de las recomendaciones. Se ha estudiado a manera de metaanálisis y se ha publicado este mismo año, donde básicamente se establecieron o se midieron 11 estudios donde se utilizaron heparina versus trombolíticos para embolismo pulmonar, y dentro de estos estudios algunos incluidos o algunos
identificados como embolismo pulmonar masivo. En total, cerca de 750 pacientes, y a la final, de acuerdo a los resultados de este análisis, de este estudio, se encontró un número necesario a tratar de 10 pacientes en los casos de embolismo pulmonar masivo. Si sacamos uno de estos resultados de ese mismo metaanálisis, vemos como en los casos donde los pacientes son inestables, dados como embolismo pulmonar, definidos como pacientes que se presentaron con hipotensión y presiones sistólicas por debajo de los 90, vemos como hay un beneficio de este tratamiento en el grupo que se le indicó trombolisis comparado con el grupo que se le indicó solamente heparina. Sin embargo, es un análisis de esos grupos, es un número pequeño, no tiene la significancia estadística que pudiéramos esperar, pero es una tendencia y es la tendencia al beneficio que hemos visto de este tratamiento. Incluso si vemos en cuanto a outcomes de mayor significancia, como son la muerte, embolismos pulmonares recurrentes y otro tipo, y esto, vemos cómo también en los pacientes que recibieron trombolíticos de todos estos estudios que se incluyeron, tuvieron un mayor beneficio en cuanto a estos outcomes que se evaluaron, aunque, como les digo, es un grupo pequeño, una serie pequeña, un subgrupo de todos estos pacientes donde no se utilizó la metodología solo para estos pacientes, sino es un análisis subgrupo posterior. Y si vemos que establecimos el beneficio y queremos saber si en verdad, a pesar de no tener una evidencia clara en cuanto a que el beneficio no de este tratamiento, debemos evaluar también cuáles pueden ser sus riesgos y establecer así el riesgo-beneficio y en base a eso tomar la decisión de administrar este tratamiento. Y vemos que sí hay riesgos de mayor complicaciones de sangrado, y por eso los pacientes deben escogerse de manera o de buena manera, o utilizando buenos criterios. Otro estudio donde analizan comparan la utilización de heparina versus TPA, pero en este estudio no buscando traducción clínica o outcome clínico, sino más bien enfocado a los cambios de la presión de la arteria pulmonar, y vemos como en el grupo donde se utilizó TPA y fibrinolisis, los cambios de presión pulmonar fueron mayores, hubo una disminución mayor de las presiones de la arteria pulmonar que en los pacientes que se utilizó solamente heparina. Las contraindicaciones son las mismas, básicamente han sido llevadas las contraindicaciones que existen para los trombolíticos para los accidentes coronarios agudos, se han sido trasladadas para los casos de embolismo pulmonar, porque no hay grandes series de estudios de TPA solo para embolismos pulmonares masivos. Y algún cambio que ha ocurrido recientemente, que es que en las nuevas guías de resucitación cardiopulmonar del año pasado, el embolismo pulmonar masivo ha sido incluido como una de las causas de resucitación o de causas de paro especiales que llaman ellos, dentro de las cuales ya conocíamos que estaban, por ejemplo, la afilaxia, la hipotermia, los shock el shock eléctrico, y han sido incluido unas nuevas patologías, dentro de las cuales ha sido incluido el embolismo pulmonar masivo. Y en estas guías incluso se recomienda que si pensamos que la causa del paro cardiorrespiratorio es un embolismo pulmonar masivo, se puede o se sugiere que se piense acerca de indicar un trombolítico, en este caso TPA, y la recomendación que dan ellos es utilizar 100 miligramos en infusión durante 2 horas por vía periférica. No recomiendan la administración por vía pulmonar, porque puede tener, si bien no hay un mayor beneficio, está asociado con mayores episodios de sangrado por la inserción del catéter de mayor calibre de la arteria pulmonar. 2 estudios actualmente que están en curso y que están incluyendo pacientes en este momento sin resultados preliminares hasta el momento, están tratando de buscar una respuesta más clara en cuanto a la utilización de TPA para esta población específica del embolismo pulmonar masivo. Ya veremos cuando tengamos resultados acerca de estos estudios próximamente. Si el embolismo pulmonar, o si el tratamiento con trombolisis falla o
no está disponible en nuestro centro. Hay centros que tienen la capacidad de hacer una serie de intervenciones endovasculares con diferentes tipos de catéteres que no voy a entrar en detalle, pero básicamente hay desde catéteres que fragmentan el coágulo, catéteres rotacionales, catéteres que hacen succión del coágulo y otra serie de metodologías que primero hay que tener la experticia y hay que tener el equipo tanto humano como el equipo tecnológico para poder realizar todo este tipo de procedimientos. Y ya para finalizar, simplemente les dejo como anécdota este caso que fue de enseñanza para nosotros y nos gusta transmitirlo. Estos son cortes post-mortem de tejido pulmonar y vasculatura pulmonar. Verán que hay una sustancia extraña ahí que no logra ser identificado, no es lo que usualmente uno ve en un tejido pulmonar. Simplemente fue un paciente que tuvimos nosotros, paciente femenino de cerca de 60 años que tuvo un procedimiento estético, se presentó como insuficiencia respiratoria severa, hubo descompensación hemodinámica hasta el punto de que colocamos un catéter de la arteria pulmonar y si ven los datos incluso del catéter de la arteria pulmonar, todo apuntaba a un bajo índice cardíaco con presiones pulmonares altas, presiones en cuña que no estaban tan elevadas y resistencias vasculares pulmonares bastante altas, lo que todo nos hizo pensar que se trataba de un embolismo pulmonar masivo. Tuvimos la posibilidad de hacer un eco transesofágico, disfunción ventricular derecha severa, dilatación ventricular derecha, decidimos administrar TPA, el paciente cayó en paro cardiorrespiratorio, nunca pudo salir, nunca supimos en verdad la respuesta y por eso tomamos las muestras post-mortem y resulta que lo que había era material de silicón líquido que había entrado a la circulación y estaba dentro de todos estos capilares pulmonares. Posteriormente una revisión de la literatura es algo que fue bastante descrito en los años 80, porque era un procedimiento utilizado para los transexuales, fue prohibido por la FDA, pero todavía en muchas partes de Sudamérica y Latinoamérica se sigue haciendo este procedimiento de manera ilegal en muchos sitios, y es una cosa que hay que considerar, y si bien no hay mucho que podemos hacer al respecto, es una patología que de manera de anécdota nos gusta refrescar. Si tienen algún tipo de preguntas o algún otro tipo de información, mi correo electrónico donde me pueden hacer llegar cualquier tipo de inquietud. Y muchas gracias por la invitación.